Hola queridos hermanos, saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este estudio día por día. Lección número 4. Defendamos la verdad. Texto central Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La ciudad bíblica de Esmirna, mencionada en Apocalipsis, aún existe actualmente. Esta antigua ciudad, de unos 100,000 habitantes, prosperó a fines del siglo I y el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana, y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Esta semana examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores como Hus y Jerónimo a permanecer fieles al Señor, como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. En este estudio estaremos analizando los capítulos 4, 5 y 6 del conflicto de los siglos. Lección para el día domingo. Perseguida pero triunfante. ¿A qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? Daniel 7, 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12, 6 al 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describió un tiempo, todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios. Daniel 7, 21 al 25. El profeta Juan describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo y medio tiempo. Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:6 añade, la mujer, que es la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y lo sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación papal. Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Salmos 46. Los 1260 días y un tiempo y medio tiempo de Apocalipsis 12:6 al 14, se refieren al mismo periodo, 3 medios tiempos o años por 360 días años, igual a 1260 días. La profecía bíblica a menudo está escrita en símbolos. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Encontramos este principio día-año en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. El principio de día por año no se basa solo en estos dos textos, sino en un amplio fundamento bíblico. El Dr. William Sea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, presenta 23 líneas de evidencia bíblica a lo largo del Antiguo Testamento para este principio. Los intérpretes de la Biblia la han utilizado a lo largo de los siglos. Los visigodos, los vándalos y los ostrógodos eran tribus que creían doctrinas diferentes de la enseñanza oficial de Roma. Los 1200 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma en 538 después de Cristo. Este periodo de oscuridad espiritual continuó hasta 1798, cuando el general Berthier de Napoleón expulsó al Papa de Roma. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte triunfaron. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado, al vencer por la sangre del Cordero. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte es solo un descanso hasta el regreso de Cristo. El cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Cómo ha fortalecido tu fe? Mis hermanos, aquí tenemos una prueba fundamental, una prueba contundente de la veracidad de la palabra de Dios, la seguridad en ella, el cumplimiento de todo lo que ha sido predicho. Todo lo que ha sido predicho, las profecías, todos estos periodos de tiempo, se han cumplido exactamente como fueron profetizados. Eso nos da la seguridad de que estamos siguiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Lección para el día lunes. La luz vence a las tinieblas. ¿Cuál es la advertencia aquí y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior? Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Judas se escribió en algún momento antes del 65 después de Cristo. Para los cristianos fieles, santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Judas 1. Judas exhortaba a estos fieles creyentes a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 3 y 4. Esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media, después que las prácticas paganas inundaran la Iglesia y las tradiciones humanas pusieran en fuego la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Conflicto de los siglos, página 59. ¿Qué prometió Dios a los que le son fieles aún ante la misma muerte? Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna. Uno de los dioses patronos de la ciudad era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. Cuando morían los sacerdotes de Dionisio, en el cortejo fúnebre se les colocaba una corona sobre la cabeza. Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de vida que se coloca en la cabeza de los que vencen a las fuerzas del mar. La corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor a Cristo. La corona de la vida inspira a estos fieles creyentes. La corona de la vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. Inspiró a los valdenses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que un día verían a Jesús y vivirían con Él para siempre. La corona de la vida también nos habla a nosotros. Quizás ahora pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de la vida si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Para meditar. ¿Qué te anima en tiempos difíciles? ¿Qué te asusta? ¿Qué promesas puedes reclamar para esos momentos? Mis hermanos, en este punto debemos tener un concepto claro en cuanto a cuál es nuestra meta. ¿Cuál es el punto hacia donde debemos mirar? Por supuesto, el Señor Jesús. Esta vida es pasajera. Nos espera un futuro glorioso. ¿Vale la pena la lucha? Por supuesto que sí. Lección para el día martes. Valor para permanecer firmes. ¿Qué principios básicos se encuentran en los siguientes pasajes? Mateo 5, 28 al 32. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, no del papado. Su mente estaba saturada de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. Con Pedro y los apóstoles podían decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Comprendieron la admonición de Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Se tomaron a pecho el consejo de Jesús: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. En lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Jan Leger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Los valdenses copiaban en secreto las escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia y el sur de Francia. Los padres instruían a sus jóvenes, a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes, compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y cuando surgía la oportunidad, compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudios. Guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción, aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas. Conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios 4:18. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más. Si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante con toda su resplandor, nos cegaría. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres, comprometidos con su palabra, que siguieran buscando más. Para meditar, ¿cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, brillar en nuestra propia comunidad? Una de las cosas que impresiona de esta comunidad, los valdenses, era su fidelidad. Sobre todo que el conocimiento que ellos tenían de la Escritura era limitado, pero lo que conocían, vivían. ¿Qué diferencia hoy con la iglesia, con el pueblo que hoy profesa servir a Dios? Tiene luz como el rayo del sol del mediodía, pero ¿cuánto de esa luz ponemos en práctica? En esta pregunta final, mis hermanos queridos, con esta lección, el valor para permanecer firmes,
¿cuántos problemas iremos a afrontar o estamos afrontando? Problemas económicos, asuntos que tienen que ver con lo social, asuntos políticos, religiosos, persecución por causa de la fe. Debemos estar preparados para sortear cada una de estas vicisitudes tomados de la mano del Señor. Él nos dará valor para permanecer siempre firmes. Lección para el día miércoles. El lucero de la Reforma. ¿Qué aptitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios? Que fueron en realidad la piedra angular de la Reforma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 119, versículos 140 y el 162. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios. Se alegraban en hacer la voluntad de Dios. Amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Conflicto de los siglos, página 88. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe era un testimonio del poder educador y transformador de las Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robustos y más activos, como también de principios más nobles, de los que puede resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2, 1 al 3. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlos. John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés
solo por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo. Lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Además de Wycliffe, había muy poco de la Biblia en inglés. Aunque falleció antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la Reforma. Guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos, llegaremos a toda verdad. Y abrazando esas verdades como estos hombres, que a expensas de su propia vida, que no escatimaron ningún esfuerzo para predicar lo que Dios les daba, sino para compartir también la palabra de Dios. Lección para el día jueves. Animados por la esperanza. ¿Cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio valor a Hus y a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y las espadas? La fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Juan 14:19. La fuerza de Cristo les basta para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo, y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente hacia el futuro. Sabían que, gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. ¿Qué seguridad te dan personalmente estas promesas? ¿Cómo nos ayudan en las pruebas de la vida? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 11:25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan Hus no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Languideció en la cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, en el conflicto de los siglos, página 100, dice: la gracia del Señor lo sostuvo. Durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte, en el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura. Sabrás
cuán misericordioso ha sido Dios conmigo, y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo, previó el triunfo de la fe verdadera. La amonestación del apóstol Pablo nos habla con mayor relevancia en la actualidad. Mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Así como la promesa de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Qué significaría perder todo por Cristo? ¿Qué perdemos realmente en definitiva? Marcos 8:36. ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que puedan sostenernos en el conflicto final de la tierra? ¿Qué podríamos complementar en esta sección del día jueves, mis hermanos queridos, cuando estudiamos el conflicto de los siglos, la historia de todos estos hombres que fueron mártires, que estuvieron en calabozos? Fíjense ustedes aquí la experiencia de Juan Hus. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pasar una prueba semejante? Cuando hay cosas tan sencillas, tan insignificantes que mueven la fe hoy de los creyentes, es para meditar. ¿Estamos preparados? No estamos preparados para una prueba mayor. Debemos aferrarnos de la mano de Dios para no perecer ante las dificultades. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. 2 citas del conflicto de los siglos. La primera, página 96. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos. Y Él los conducía paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder, como habrían retrocedido con la vista herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plena gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Segunda cita, página 99. En otra carta que escribiera a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que su mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo, cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como yo lo soy. 4 preguntas para dialogar para finalizar esta lección. Primero, ¿qué es la luz que va en aumento? ¿Por qué Dios revela la verdad gradualmente? ¿Cómo se aplican estos principios en la Iglesia de Dios hoy? 2. ¿Qué relación existe entre los nuevos descubrimientos de la verdad y las verdades que el pueblo de Dios entendió previamente? ¿Por qué la nueva luz nunca debe contradecir la antigua? 3. Sin importar dónde vivas,
Tu cultura va a promover valores, ideas y códigos morales que de alguna manera entran en conflicto con lo que enseña la Biblia. Después de identificar estas áreas de conflicto, ¿cómo te ves a ti mismo y a nosotros como iglesia haciendo frente a estos desafíos? ¿Cómo podemos continuar siendo buenos ciudadanos sin sucumbir a los valores desformados que proclama nuestra cultura? Y 4. ¿Cómo influye la carta de Juan Hus en tu forma de pensar hoy? ¿Qué te impresiona de esta carta? Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos hasta este punto en este estudio. Un estudio que nos deja lecciones muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Habrán muchas dificultades para el pueblo de Dios, pero al final la gloria le espera. Que Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.